7:47, saluda a Natalie Pernet, activista política, abogada, especialista en temas laborales. Gracias, Natalie, por venir, y justamente con eso quiero empezar. Ese es el tema, la pregunta que tiene que ver con la contratación por horas. ¿Por qué genera tanto temor, digamos, o tanto comentario, tanto análisis? Buen día, Milton. Buen día a todos quienes hoy amablemente nos acompañan a través de las pantallas. Genera desconfianza porque hay desinformación. Creo que dentro de las vocerías que se han activado para hablar de la consulta popular, hay mucha falta de certezas en lo que va a suceder con la contratación por horas y el plazo fijo, porque la reforma constitucional que se plantea propone dos modalidades contractuales, la contratación por horas y el plazo fijo. Entonces, primero se ha hablado mayoritariamente de lo que es la contratación por horas, sin que exista una certeza del valor hora. Y hemos tenido vocerías oficiales que han ido desde el $1.90 hasta los $7, cuando esto se debe hacer en el apego más básico del principio del derecho, que es el salario básico unificado hoy en el Ecuador es de $460 por 40 horas semanales. La jornada máxima es de 40 horas semanales, tal cual lo establece el Código del Trabajo. Entonces, en apego a esa premisa principal, que es cuánto cuesta el salario básico y cuántas horas, se hace el cálculo. Entonces, si tú tienes 40 horas a la semana, por 4 semanas son 160 horas. ¿Qué se debe hacer? Dividir 460 para 160. Esto te da alrededor de 280. Ese es el valor neto. Ahí no están contabilizados los beneficios legales que se deben y se tienen que reconocer por ley y por marco constitucional. A ver, ¿esto es una matemática simple entonces? Sí. No hay a dónde perderse. No hay. ¿Y por qué dicen que precariza el trabajo? Pero espérate que termine el valor, porque vayan a ponerme que digo 288 y no es así. No, ya voy a poner unas gráficas también, pero entonces, sí. 288 el neto. A esto le tienes que sumar décimos, fondos de reserva y vacaciones, que en cada uno de estos rubros son céntimos, céntimos, céntimos. En total, el valor hora de la jornada más básica, es decir, de la jornada ordinaria de un trabajador que gana el salario básico unificado, es de $3.80. No puede, en consecuencia, el trabajo y la contratación por horas tener un valor menor a esto. Esto coincide, Natalie, y pongamos la primera gráfica que tenemos del Ministerio de Trabajo, entregado por la ministra de Trabajo la semana pasada, donde dice, con el sueldo básico mensual, ahí está, de 460, la hora es de 380 con todos los beneficios de ley, valor de hora suplementaria 570, si trabaja de 6 a.m. hasta las 6 del día siguiente, 760, y los feriados y descanso obligatorio, 760. ¿Eso es correcto? Hoy es correcto. Esta gráfica la sacaron recién esta semana. Ya. Esta gráfica debía estar desde el día que se promulgó y se propuso la contratación por horas en el segundo paquete. Eso ya habrá que preguntarle al órgano rector. Entonces, esto es lo que ha generado que haya tanta desconfianza e incertidumbre, porque si no hay el valor exacto, es obvio que yo, como ciudadano, digo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a votar sí? ¿Voy a votar no? ¿En base a qué? A las garantías. Mi objetivo hoy es dar a la ciudadanía las garantías para que decida cómo votar. Y otra cosa, que también se habla de que a través de esta figura a usted le van a poder despedir para contratarle por horas, y eso también es falso. Primero, porque el dictamen de la Corte Constitucional es claro en señalar que esta contratación se debe hacer por primera vez. Es decir, si usted y yo tenemos las mismas partes contractuales y ya tenemos un contrato hoy vigente, si por A o B termina mi relación laboral, a mí me deben indemnizar, ya sea por despido intempestivo o si yo renuncio con desahucio. Dime, ¿a qué empleador le va a parecer conveniente pagar mínimamente 3 remuneraciones por indemnización de despido intempestivo? Pongamos un ejemplo. Yo trabajo aquí 20 años. Entonces ya no me quieren el mes entero. Me quieren 2 semanas al mes. Me tienen que indemnizar los 20 años para volverme a contratar para las 2 semanas del mes. Primero, por dictamen constitucional no te podrían a ti terminar la relación laboral para volverte a contratar, porque tú lo puedes demandar no solo ante el Ministerio del Trabajo, sino ante los juzgados de lo laboral. Pero en el supuesto no consentido que llegasen a hacerte esto, por supuesto que lo mínimo que va a suceder es que tienen que pagarte la indemnización por despido intempestivo. Entonces, esta falacia de todos los empleadores van a terminar los contratos que hoy están a plazo fijo, inclusive los contratos emergentes que siguen vigentes a través de la ley humanitaria, para pasar a la modalidad por horas, no es real, pero no se lo ha explicado más allá de
lo que yo considero o la opinión que yo pueda tener. No, esto hay que explicarlo como lo estamos haciendo aquí, con números y con data, con ley. Y con otra cosa. Y con dibujitos. Exactamente, ahora, porque hay que dar certezas. ¿Cómo el empleado contratado por horas tiene vacaciones? Es un derecho fundamental. ¿Cómo se aplica ese derecho? A ver, ahí también hay algunos temas de los que no se ha hablado. Primero, se habla de que no existirá el derecho a la estabilidad laboral. El contrato a plazo fijo, por naturaleza, genera estabilidad ¿cuándo? Durante el tiempo de la contratación. Es decir, el plazo fijo a mí me dice, usted va a trabajar durante 7 meses, durante 4 meses, durante 6 meses en este horario. Perfecto, yo sé que tengo certeza y garantía de estabilidad o de trabajo en relación de dependencia y subordinación durante el plazo fijo. Ahora, ¿qué pasa con la contratación por horas? Hay diversas formas que pueden suceder dentro de esta modalidad. ¿Qué tal que yo mañana contrato a una persona para que trabaje 2 horas diarias para una prestación específica durante un año? Por supuesto que esa persona va a tener el derecho a las vacaciones, inclusive a los fondos de reserva. ¿A qué hora? Son si derechos... es 2 horas diarias hasta que cumpla el año. El año. Por eso, Milton, si yo le contrato por un año, pero no le contrato las 8 horas, sino 2 horas diarias, esa persona tiene la estabilidad laboral y en consecuencia, después de un año, es un trabajador al que se le debe pagar las vacaciones y los fondos de reserva. Sumar de 2 horas en 2 horas diarias hasta llegar a completar las horas año. Es que no cumples las horas años, Milton. Lo que tú haces es tener un año de trabajo. Y eso es la ley, ha sido muy clara. O sea, no importa si trabajo 8 o 40, trabajo 2, es por días. Es por los días de trabajo. Y ahí a los 360 días, un trabajador a plazo fijo, tiene un trabajador por horas va a tener el mismo derecho al mismo tiempo. El mismo, no, el proporcional, pues. Sí, claro, pero digamos se demora lo mismo en llegar a... Exactamente, es un derecho adquirido por horas, e irrenunciable. Por días, por supuesto, así tengas 2 horas diarias de trabajo. Por supuesto que sí. Entonces, eso es lo que ha faltado, que haya claridad entre lo que es el plazo fijo y lo que es la contratación por horas. Eso me queda claro, hasta yo entendí, está bien. Entonces, y todo es de acuerdo al salario, porque aquí pongo otro ejemplo que pone el ministerio en sus cálculos. Pongamos la segunda página, porfa. Un salario básico mensual de $501.48 y un ayudante de suelda 4,12 centavos la hora. ¿Está bien ese cálculo? Con beneficios. Por supuesto, es que los beneficios de ley, Milton, son irrenunciables. Ya, aquí no puede... Va subiendo la hora de acuerdo al tipo de trabajo que tiene. Sí, porque tú tienes primero los salarios mínimos sectoriales. Ajá. Y aparte, también es una falacia pensar que todo aquel que vaya a ser contratado por horas va a ganar el mínimo, es decir, los 3.80. Exactamente, por eso el ejemplo. Pongamos otro ejemplo más. A lo que usted vaya a lo que usted convenga y acuerde que va a ser su salario total. Pongamos un sueldo mayor de $803 de un jefe de campo petrolero que gane $803. La hora laboral de este sectorial será de 6.45 con todos los beneficios. Y los otros valores, Natalie, son de sobretiempos y de días extraordinarios. No puede ser, la conclusión debe ser que bajo ningún concepto el valor de su hora puede ser menor a $3.80. Okay. Y creo que ahí también, Milton, es importante señalar que la seguridad jurídica del país se la da no solo por las reformas que hoy se van a dar a través de la consulta popular, sino por los fallos reiterados en materia laboral que ya la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar. Es decir, las conquistas laborales existen para ser respetadas. Esta nueva modalidad laboral tiene que cumplir sine qua non con los derechos laborales, es decir, con el pago de los beneficios de los trabajadores. El Ministerio del Trabajo, si bien el anexo de la pregunta dice que tendrá 30 días la cartera de Estado para normar los acuerdos ministeriales, bajo ningún concepto puede ir en menoscabo del marco constitucional. Una vez más, esto es en donde nos ha faltado tener certezas y garantías y es en donde las personas que tienen miedo de ser contratados pues también encuentran cabida legal, ilícita y legítima de no entender qué va a pasar con su estabilidad laboral. Esta fórmula que se propone en la consulta, Natalie, ¿aumentará el número de plazas laborales o solamente formalizará a los informales? ¿O las dos cosas? Mira, las reformas laborales no van a ser la varita mágica para que exista mayor trabajo. Claro, no es que mañana asoma el trabajo. El trabajo viene con el encadenamiento productivo.
Entonces, tiene que haber garantías de que exista mayor inversión y obra pública. Las dos fuentes principales de trabajo para el impulso de un Estado y de un país como el nuestro es las inversiones, sean nacionales o extranjeras, y la obra pública. El encadenamiento productivo es lo único que nos va a decir si en efecto va a crecer la tasa de empleo. Lo que sí creo que va a pasar es que hoy, que 3 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo formal, probablemente lo que vamos a tener es una tasa mayor de empleo formal. ¿Por qué? Porque se va a transparentar las relaciones laborales que hoy están en la informalidad, porque ya aplican estas modalidades a el sector formal. Entonces hay una diferencia entre incrementar el trabajo y verificar y contrastar la data de formalidad. Vamos con unas preguntas así como de verdadero y falso. A ver. Primero, ¿hay que tener miedo al contrato por horas? No, hay que tenerle certezas. ¿Precariza? No. ¿Por qué no precariza? Porque los derechos laborales son irrenunciables y aquí estamos teniendo todos nuestros derechos, pero esto es un poco como tener una cubeta de huevos con 12 huevos. Yo mañana compro la cubeta y pongamos que cada huevo va a costar $1, $12. Pero si decido partir la cubeta y comprar un huevo, voy a gastar igual $12. No sé por qué venden a veces el huevo No, te digo más caro. claramente que me estoy inventando Ya, okay. para hacerlo didáctico. Ya. Sí. Tercera, nunca menos de 3.80 la hora con beneficios. Imposible, Milton. Eso sería un absoluto menoscabo a los derechos de los trabajadores y eso no va a tener cabida constitucional. Eso se va a caer. Todos los derechos laborales, incluso vacaciones, están garantizados al mismo tiempo cumpliendo un año. Así es, o sea, el derecho laboral es irrenunciable y las conquistas laborales son irrenunciables. Ahora, beneficios como afiliado al IES. Tiene que operativizar el IES la contratación por horas, es decir, tiene que ser muy fácil la plataforma, muy amigable para que se pueda hacer vincular y desvincular. Ese es el real reto. Cuando se habla de reformas laborales, no se puede jamás dejar de lado las reformas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y hoy espero yo que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ya esté haciendo las pruebas de su sistema para que las contrataciones por horas y los contratos a plazo fijo puedan registrarse, así como se van a registrar en el SUT, Sistema Único de Trabajo del Ministerio del Trabajo, se registren en el IES, porque la única manera de incentivar la formalidad laboral es brindando garantías, y las garantías tienen que darse tanto en materia laboral como en seguridad social. Tengo una última pregunta que me la escriben por WhatsApp una señora que se llama Diana León, ¿sí la conoces? Sí, le conozco a Diana León. ¿Cuántas veces la misma empresa te podría contratar en un plazo fijo? Antes era máximo 2 veces y ahora. Ahí es donde dejan abiertas las preguntas porque dicen que el Ministerio del Trabajo deberá normar esto. Ahora, si tú ya tuviste un precedente de los 2 años, por supuesto que vas a tener un precedente constitucional que te va a decir que no puedes hacerlo distinto a lo que ya se ha venido regulando en el Ecuador cuando el contrato a plazo fijo estaba previsto en la Constitución. Entonces, contestándole a Diana, lo más seguro, pese a que hoy la enmienda constitucional no te dice eso y dice que el Ministerio tendrá los 30 días para poderlo arreglar, es que no se puedan ir en valores o en tiempos de trabajo mayores a los que ya teníamos normado en la normativa ecuatoriana. Chuta, hice 15 preguntas y la mejor pregunta fue la de Diana León. Gracias, Natalie. Gracias a ti, Milton, y gracias a todos quienes hoy nos han escuchado, que puedan votar con conocimiento de causa por lo que consideren lo mejor para el país. Natalie Pernet, abogada especialista en temas laborales. Tenemos que despedir, son las 8 de la mañana. Liz. Sí, con eso estamos concluyendo. Ya vienen las noticias de la comunidad. Que tengan un buen día. Buen día.